En Marcos 2 dicen que hay una historia donde Jesús llegó a Capernaum y dice que estaba en una casa predicando el evangelio y la casa estaba llena completamente y de tal manera que no cabía más nadie. Entonces dice que había un hombre paralítico de nacimiento, así que nunca había caminado, y dice que era llevado por 4 personas o 4 amigos. Pero al ver estos hombres que no había posibilidades de que pudieran entrar hasta donde estaba Jesús, entonces ellos vinieron y se arriesgaron y se subieron al techo, hicieron una abertura y de ahí bajaron al muchacho que estaba paralítico en una camilla. Y al ver Jesús esa fe, entonces dice que tuvo compasión y le dijo: tu fe te ha salvado. Pero la gente cavilgaba o comentaba o murmuraba por ahí y decía: pero ¿cómo es esto que este puede decir tu fe te ha salvado? Entonces Jesús, que conocía los corazones, dijo: ¿acaso es más fácil decir tu fe te ha salvado que decir toma tu lecho, levántate y anda? Y dice que en aquel mismo instante, delante de toda aquella multitud que estaba en ese lugar, dice que aquel hombre se levantó y comenzó a caminar entre medio de ellos. Así es que ese mismo Jesús que hizo esos milagros, producto de la fe de estas personas, la fe tiene que ir acompañada con la acción, con una actitud. Si estos hombres se hubiesen quedado afuera esperando quizás que llegara el milagro, a lo mejor ni hubiese llegado, pero ellos con su actitud provocaron el milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Usted, querido hermano, querido amigo que está enfermo, si usted actúa en fe, si usted cree, hoy el Señor puede sanarlo, porque nada hay imposible para Dios. No importa su diagnóstico, no importa lo que el médico haya dicho, no importa que sea cáncer, no importa que sea cualquier tipo de enfermedad, no importa si ya lo desahuciaron, no importa si la situación está difícil en su vida. Dios tiene un propósito para su vida y Dios quiere hacer un milagro en su vida, y de eso tenemos que estar seguros. Santiago 2:17 dice que la fe sin obra es muerta. Es decir, que la fe tiene que ir acompañada, como dije, de una actitud positiva. Tiene que ir acompañada de creer fervientemente y decir que aunque tenga el malestar, aunque esté sintiendo quizás el dolor, aunque esté sintiendo la molestia, usted puede decir: yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo estoy sana en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre, sano para la gloria de su nombre, sana para la gloria de su nombre. Es nuestra actitud. Cuando nosotros agarramos fuerzas o agarramos fe, entonces eso activa un poder sobrenatural. Y es allí donde Dios ve nuestra actitud, y conforme nuestra actitud, entonces hace el milagro. Prueba de eso que fue la actitud de estos 4 muchachos, fue la que provocó que Jesús hiciera el milagro en aquel paralítico. Así que Dios está interesado en hacer su milagro. Así que Dios está interesado en sanarlo ahora mismo. En Lucas 8:43 también hay otra historia. Dice que una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, que dice la escritura que había gastado todo cuanto tenía en médico habido y por haber y en toda la medicina que existía en ese entonces, pero nada había funcionado. Pero que de pronto Jesús va pasando, y mientras pasa la multitud va tras él, y esta mujer se arriesgó a irrumpir entre la multitud. ¿Y por qué digo se arriesgó? Porque para aquel entonces una mujer con flujo de sangre se consideraba una mujer inmunda, y después de ser una mujer inmunda, por esa razón la podían matar apedreada, o no iban a permitir que se acercara a Jesús. Entonces ella se cubrió o se tapó para no ser reconocida, hasta poder llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Y cuando logra tocar el borde del manto de Jesús, Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen: pero maestro, es la multitud quien te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Entonces Jesús responde: ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. Entonces esto me enseña a mí
que todos podemos estar cerca del Señor. Incluso todos podemos tocar a Jesús o al Señor, pero no todos lo vamos a tocar con la misma intensidad o con la misma fe. Necesitamos entender que nosotros tenemos que actuar en fe y creer que el Señor toma el control de nuestra vida. En el nombre de Jesús estamos seguros que así como esta mujer irrumpió entre la multitud y fue sanada, al ser descubierta, esta misma mujer dijo: yo fui quien te tocó, porque yo decía que con solo tocar el borde de tu manto yo sería sana. Y en ese momento el Señor le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Así es que necesitamos tener esa fe, necesitamos tener esa convicción. No se aferre al diagnóstico, no se aferre a lo que su médico dijo, aunque no quiero desmentir o desmitigar lo que los médicos dicen, porque ellos son profesionales en su área, pero el Señor es más poderoso que cualquier diagnóstico. Porque alguien decía: los médicos se equivocaron, me declararon que tenía tal enfermedad, pero cuando me hicieron el examen se equivocaron los médicos. Quiero decirles que los médicos no se equivocaron, o los médicos rara vez se equivocan. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo, por su misericordia, cambia los diagnósticos de tal manera que si usted estaba enfermo, Jesús lo sana. Entonces es el poder del Señor, porque si decimos que los médicos se equivocaron, ¿a dónde estaría entonces el milagro? El milagro está que a pesar de que los médicos confirmen a través de todos los estudios la enfermedad o el diagnóstico, pero a pesar de todo, el Señor Jesús toma el control y dice: yo voy a cambiar ese diagnóstico, porque yo voy a sanar a mi hijo, porque yo voy a sanar a mi hija. Entonces tenemos que tener esa convicción de que Dios es nuestro sanador. Debemos de aferrarnos, debemos de creer, y no importa si tiene alguna angustia, no importa si tiene algún dolor. Solo una cosa quiero que entienda: si usted se derrumba en la fe, entonces la enfermedad tendrá más poder. Pero si usted se antepone a la enfermedad y actúa en fe, la enfermedad tiene que bajar, la enfermedad tiene que desaparecer, porque cuando el poder del Señor está en la mente, en el corazón de la vida, no hay enfermedad que pueda interferir ante una sanidad que Dios quiere hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en Mateo 8:13 también hay otra historia, y quiero tratar de hablar solo acerca de historias que Jesucristo hizo en cuanto a la sanidad. Dice que había un centurión significa un jefe de 100 soldados, y dice que este hombre tenía a un criado enfermo, y era uno de los criados, tal vez no favorito, pero sí de sus criados amados. Quizás era uno de los más viejos de estar con él, quizás era uno de los más fieles de estar con él, quizás era uno de los más trabajadores, de los que más lo acompañaban o lo protegía. Pero de alguna otra manera el centurión dice que pidió oración, y habían hombres que intercedieron y dijeron: concédele la petición de este hombre, porque este hombre ha sido bueno, hasta los ha construido sinagoga para que adoremos al Señor. Entonces Jesús dijo y que iba a ir a sanar al criado del centurión. Pero el criado dijo: no es necesario que llegues a mi casa, porque no soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará, porque yo tengo gente a mi cargo y digo: haz esto y hace esto, haz lo otro y lo hace. Porque es la palabra que usted suelta en fe, es la palabra que produce autoridad, es la palabra que declara a usted que es la que va a hacer que verdaderamente sea sanado bajo el poder del Señor. ¿Y saben qué dijo Jesús? Cuando aquellos se regresaron, dijo Jesús: a como creíste, así te será hecho. ¿Y saben qué pasó? Cuando llegó a la casa, el criado estaba completamente sano. La palabra para hoy es: a como usted crea,
así será hecho. Si usted cree que hoy Dios va a hacer el milagro en su vida, hoy Dios lo va a hacer. No soy yo. Recuerden esto, no pongan la mirada en el pastor ni en ninguna persona que esté orando. Nosotros solo somos un instrumento. El que hace la obra se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que creemos en el nombre del Señor que hoy van a haber sanidades, y toda la gloria y toda la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos ningún tipo de mérito ni nada, porque no podemos sanar a nadie. Pero Él sí dijo que oráramos por los enfermos y que los enfermos serán sanados. Si el Señor levantó a Lázaro después de 4 días muerto, que dice que ya apestaba, aún así lo levantó y lo resucitó, entonces tenemos claro que para el Señor no hay nada imposible. Entonces quiero que usted crea